Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos glitches o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve y todo comenzó en una tarde de verano. Yo estaba jugando Sonic Unleashed hasta que me di cuenta, en mi visión periférica, que el cartero había llegado, puso algo en mi buzón como de costumbre y se fue. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo y la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hace 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, a pesar de todo, lo que me extrañaba es cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hizo a toda prisa. Esto es lo que escribió Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme a esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, yo no hice lo que me pidió. No creo que un simple disco de juego le pueda hacer daño, después de todo es solo un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso y de cualquier manera, yo miraba el disco y me parecía que un CDR común y corriente, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic.exe, y que era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significa que debe de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugar, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título aparecido me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, yo estaba así como genial. Porque como dije antes me gustan también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo cuando vi la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo que la imagen aparecía en esa fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono negro y sangrado con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más, hasta el borde de la cara. Me molestó bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, el archivo de salvar era la selección de Sonic de Geo3, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo eso en el juego de Sonic 1? De todos modos, el fondo era la oscuridad, cielo nublado como de Stardust Speedway a nivel de Sonic CD, y solo había 3 archivos. La música era espeluznante, solo se amplió y parecía haber sido a la inversa. Y la imagen del archivo de guardado donde se ve una vista previa del nivel que está en rojo es solo estático para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, mostró solo Tails, Knuckles y para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se puede jugar como Robotnik en un juego de Sonic clásico, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, que era un juego hackeado. Sí que sin duda se veía cortado, fue realmente espeluznante, sino como un jugador inteligente, yo no tenía miedo, o por lo menos lo intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y no hay nada malo en ello. Con una sensación terrible cogí un archivo y elegí Tails y cuando lo seleccioné, el juego se congeló durante unos 5 segundos y oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecido a ese tipo Kefka de Final Fantasy antes de cortar a negro. La pantalla se quedó negro durante unos 10 segundos o más, luego lo mostró lo título típico, excepto las formas simplistas eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostró Act 1.
La pantalla se desvaneció en el nivel y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, la música era diferente, sin embargo, que sonaba al revés. Yo empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos de Sonic clásicos, lo que era extraño era que, como Tails corría por el nivel no era más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, que fue cuando el música en reversa comenzó a bajar lentamente en tonos profundos, muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve a ver lo que era uno de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando. Eso fue cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una mirada sorprendida y triste en su rostro que nunca había visto, así que tuve que moverlo, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi animales más muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado y la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en que murieron todos, se veían como si alguien los mató de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcado en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos no había animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasó un minuto de que la música se detuvo, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda apoyada en un árbol con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no respondía a él, actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas para hacer que se mueva, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación de creciente de temor por cómo Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Oí débiles sonidos estáticos que iban en aumento mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hizo más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic abierta y eran negros con puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen de título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y el texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad pudo más que yo cuando me llegué a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez yo estaba en el nivel Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró y me hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Yo estaba empezando a asustarme por esto y quiero decir Tails estaba como rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla de flecha tan duro como pude y le hice correr tan rápido como podía, una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el Ark como Robotnik desde Shadows estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarlo a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí la risa escalofriante de nuevo y esa risa horrible y justo después de 10 segundos han pasado y empecé a ver destellos de Sonic, apareciendo por todas partes en la pantalla, otra vez con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso ya que veo a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo, su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo como que también tenía ganas de pegar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar los ojos ennegrecidos de Sonic y su sonrisa creció lentamente en su rostro mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de la pantalla quedarse en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El texto regresó solo que esta vez dijo: "Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?". Y luego qué espantoso risa venía con él.
Yo estaba tan sorprendido por lo que había pasado y hice que Sonic asesinara a Tails. No, él no podría haber y él y Tails se supone que son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Negué con la conmoción de lo que fue traído de vuelta a la selección de personaje. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con ese rojo estático. La expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negro y sangrando, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorar. Tomé Knuckles como el siguiente. La risa llegó de nuevo y la pantalla de corte a negro otra vez y permaneció allí durante otros 10 segundos, esta vez el nivel dijo que no puedes correr. Me asusté realmente por ahora, realmente no podría decir si se trataba de un problema técnico, o algún tipo de broma de un torcido enfermo o cualquier cosa realmente. Pero a pesar del miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la Scrap Brentone, pero el fondo del cielo parecía el menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que me aterró más. Sonó como tema Gigas justo después de vencer a Pokémon. También me di cuenta de que Knuckles me miró asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Se rompió la cuarta pared al igual que como Tails y parecía como si él no estaba seguro de seguir, pero lo moví todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía la pantalla empezó a parpadear en estática un par de veces y luego la risa desesperante volvió. Luego de unos segundos de disfuncionamiento me doy cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una creciente sensación de miedo otra vez pensando que algo terrible va a pasar con Knuckles. Me dio náuseas caminar por este camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De pronto mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y la estática apareció de nuevo. Cuando desapareció la estática se mostró nada más que la pantalla en negro con texto diciendo te encontré. Yo estaba asustado, Sonic encontró a Knuckles ya. ¿Qué estaba pasando? De todos modos la estática regresó y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic estaba en ninguna parte ser encontrado. Y se escuchó el agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1. ¿Fue esto una especie de jefe de batalla con Sonic? Tenía la esperanza de que Dios no era, de verdad. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir, esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, que estaba jugando un juego retorcido de enfermo mental conmigo y Knuckles, y otra escena en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla quedó en negro con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto aparecido, tantas almas para jugar y tan poco tiempo y ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios y es lo que está pasando? Empecé a pensar Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Me trajo de vuelta al menú principal y esta vez el cuadro archivo segundo tenía Knuckles en la pantalla del televisor, su piel se había oscurecido de rojo a un gris rojizo, sus espinas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en las pantallas de televisión en los archivos de salvar, pero yo no lo podía creer y yo no quería creerlo así que apagué el juego y se tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque yo entonces empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiese tenido, estaba en total oscuridad, aunque yo tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cercanos a mí. Decían cosas como, ayúdanos ahí, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también, y sus gritos se extinguieron como entonces oía Sonic, su risa y que sonaba muy parecido a la risa torcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo niño, al igual que tu amigo Kyle, aunque no duró mucho y estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz y no pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones y no se puede correr, chico.
estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás, y cuando él me agarró y le vi la hemorragia en sus ojos negros y rojos, y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas me decidí a seguir jugando el juego. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué esto estaba ocurriendo, y así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Yo todavía pensaba que era absurdo, jugando como Robotnik, pero de todos modos el título de nivel apareció de nuevo y esta vez dijo. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parece que era de alguno de los clásicos juegos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado, y el suelo estaba brillante y cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de las velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscura aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos que se metía muy lentamente, pero cuando estás jugando el juego apenas se puede ver que se movía. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero yo sabía mejor, esta fue la canción que se reproduce en la colina Acto 1, solo que no era a la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero él tenía una mirada sospechosa en su cara como si fuera solo un poco paranoico. Hizo una pequeña, comencé a correr, vuelve la cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha por lo menos 2 veces y luego se encoge de hombros hacia mí, como si él no tiene idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detengo en un largo tramo de escaleras que conducen a pisos inferiores, ya que estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Como he llevado Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se han vuelto más oscuras. Las antorchas rojas son ahora de un azul misterioso. Luego de aterrizar en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, tomó por lo menos 1 minuto. Y luego la horrible risa sonó y la música se desvaneció lentamente hasta que todo quedó en silencio, como lo hizo las paredes se pusieron más oscuras y las antorchas eran unas llamas negras ahora. Cuando Robotnik aterrizó en el pasillo 3, me di cuenta de que ahora parecía que tenía realmente los pelos de punta, aunque trató de ocultarlo, no puedo culparlo, yo estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen más desagradable. La imagen mostró una hiperrealista de Sonic en la oscuridad en la que solo puede ver su cara mientras su cabeza se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a cómo se veía tan real que podía ver las líneas en su piel azul, como si en realidad podía sentir su pelaje si se toca la pantalla. Su rostro, y oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que vio esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos son grandes y negro y una vez más llorando sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos mirando hacia mí, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, que literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire, a excepción de Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Warrior, la excepción más vicioso de aspecto, un poco amarillento y tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos como si comiera un animal. Me quedé mirando esa imagen horrible para un buen 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con rojo estáticas de nuevo 3 veces, y en la 3 vez que oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca, y salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego, y yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras mira a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Killer, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla, y el infierno mismo para sus víctimas se encuentran atrapadas ahí. De pronto, en una fracción de segundo real grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud
actitud anormal revelando nada más que una espiral literalmente hacia un abismo de oscuridad pura. Antes de la estática regresó de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos, grité y cubrí mis oídos hasta que se detuvo. Se mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto se acercó. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática, ahora sonaba más clara como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras yo miraba a ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego arrancó el menú principal y esta vez el tercer archivo de salvar tenía una imagen de televisión de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Time Sig Knuckles, y el Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas rotas y sangre proveniente de ellas y tenía una mera expresión muerta en el rostro. Miré a Tiles, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía que estaban pasando, que estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, apagué el ordenador, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, tal vez horrorizado por lo que había pasado y Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juega su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre él te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde se puede jugar contigo siempre, como su juguete y... No pude borrar el juego de mi ordenador. Creo que está metido ahí, pero al menos me las arreglé para volver a activarlo ahora. Después oí una voz detrás de mí, como un susurro, y trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar sentado en mi cama y mirando hacia mí, y era un peluche Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.